Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas del Evangelio del día. Hoy es martes de la segunda semana de Pascua. Martes de la segunda semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 3, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañes de que te haya dicho, tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Continuamos leyendo de esta escena que solamente la encontramos en el Evangelio de Juan. Esta escena la empezamos ayer lunes y ahora tenemos la continuación de esta entrevista de Nicodemo, fariseo y un líder en la comunidad judía que viene a entrevistarse con Jesús de noche. Ya ayer les hablamos del significado de este detalle de noche que refleja la situación de oscuridad de Nicodemo, pero que también manifiesta en esta motivación de Nicodemo de entrevistarse con Jesús, aunque sea de noche, de que está siendo atraído por el mensaje de Jesús. Pero aún hay oscuridad en él que le previene pasar de la oscuridad a la luz. Dice el Evangelio de hoy: No te extrañes de que te haya dicho, tienen que nacer de lo alto. Nuevamente es una referencia a lo que ayer escuchamos cuando Jesús nos dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu, una obvia referencia al bautismo cristiano. Ahora, el bautismo no simplemente es algo mágico, no es simplemente algo automático, es el sacramento por el cual todos tenemos que entrar a esta nueva vida en Cristo, a lo que se le llama la vida eterna, y es una realidad que nos abre a lo que Dios en Cristo nos ofrece cuando reconocemos nuestra necesidad de ser salvado, de ser sanado, de ser restaurado con la dignidad que nos pertenece como hijos e hijas amados de Dios. Y cuando Jesús habla del nacer en el Espíritu, es esa referencia que cuando uno se deja atraer por el Evangelio del reino de Dios, cuando uno se deja transformar por esta atracción de la gracia de Dios en Jesucristo, pues entonces se lleva a cabo lo que llamamos la conversión. Y la conversión es un proceso de vida, no es algo que ocurre solamente una vez en la vida. Y cuando Jesús habla de nacer en el Espíritu, significa de que es Dios quien tiene que pasar a ser el centro de nuestras vidas, y es Dios en torno a quien nuestras vidas tienen que girar, tienen que moverse y ser inspiradas, ¿no? Ahora Jesús le dice a Nicodemo, le provee esta imagen del viento
el cual no se puede ver, pero se puede percibir. Por ejemplo, cuando el viento corre, pues podemos escuchar el viento cuando cruza por las hojas de un árbol, por ejemplo, ¿no? O si viene con más fuerza, pues el sonido que hace, ¿no? Y por eso nos podemos ver, podemos sentir, podemos presenciar de que hay viento en torno a nosotros. Y cuando Jesús habla del Espíritu de esta manera, le quiere decir a Nicodemo, y nos quiere decir a nosotros que estamos leyendo esta escena, que así como el Espíritu viene y va, no sabiendo de dónde proviene, no sabiendo cómo, igualmente nosotros nos tenemos que dejar influenciar y mover y motivar por este mismo Espíritu, no por las motivaciones del mundo, no por las motivaciones humanas, sino por las motivaciones de aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama. Aquí prácticamente Jesús le está describiendo con esta imagen del Espíritu y del viento lo que significa vivir en esta nueva vida, movidos solamente por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, por las iniciativas de Dios y no las nuestras. Y Nicodemo ahora le pregunta, ¿y cómo puede ser esto? Una pregunta muy humana, una pregunta que quizás nosotros nos hemos hecho. ¿Y cómo podemos llegar a esta experiencia, a este encuentro, a esta conversión? Y Jesús le responde, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿A qué hace referencia Jesús con este plural, con este plural de la primera persona? ¿Está hablando de la comunidad cristiana o está hablando de la relación entre Jesús como Hijo de Dios y Dios Padre? O sea, de lo que Jesús solamente habla de lo que el Padre le ha comunicado. Jesús no habla por sí mismo, no habla de sí mismo, habla de lo que Dios Padre le ha comunicado y de la voluntad de Dios Padre, puesto que la vida de Jesús gira completamente en torno a la voluntad de Dios Padre. Y precisamente esta enseñanza del Espíritu es lo que Jesús mismo está modelando, está dando testimonio con su propia vida. Dice, si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Aquí Jesús nuevamente nos está diciendo de que solamente podemos reconocer quién es Él, que es el Hijo de Dios, por medio de la fe en Él, por medio de la gracia y del Espíritu que solamente puede venir de Dios para poder declararlo como el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado por Dios. No es una iniciativa humana, no es una motivación humana lo que nos lleva a esto, es el dejarnos atraer primeramente por Dios mismo, por el Espíritu, por el Evangelio, por su palabra, y dejarnos después iluminar, transformar lo que también llamamos nuevamente la conversión. Y es lo cual, a fin de cuentas, la conversión es un don de Dios, es una gracia de Dios, nuevamente, y no es una iniciativa nuestra. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Aquí nuevamente Jesús, recordando lo que el evangelista Juan nos dice en el primer capítulo de su evangelio, donde habla de la preexistencia del Hijo como la palabra y por medio de quien toda la creación se llevó a cabo. Y después nos dice que la palabra de Dios se hace una con nosotros, se encarna entre nosotros. Juan no se detiene a explicar el cómo se lleva a cabo la encarnación, como lo tenemos en el Evangelio, el Evangelio de Mateos y de Lucas, porque Juan da por entendido que ya sus lectores ya han leído lo que Lucas y Mateo nos dicen del nacimiento de Jesús. Aquí Juan nos está dando una reflexión más espiritual, digamos, más teológica de lo que Mateo y Lucas nos narran en las narraciones de la infancia, del nacimiento y de la infancia de Jesús.
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida. Es una obvia referencia a lo que se nos narra en el libro de Números, capítulo 21, cuando Moisés levanta esa serpiente en un palo para que aquellos que fueron mordidos por serpientes puedan ser sanados. Pero Jesús está haciendo esa referencia a su propia exaltación en la cruz, lo que también hace referencia a su resurrección. Cuando hablamos de la exaltación de Jesús en la cruz, también estamos hablando ya de la resurrección, puesto que en el Evangelio de Juan, la crucifixión de Jesús es una glorificación de Él. No simplemente es pasión, no simplemente es muerte, es glorificar, ser exaltado. Y por eso el significado de la cruz en el Evangelio de Juan no es simplemente la cruz como un instrumento de tortura y de muerte, sino como el evangelista la interpreta es la exaltación de Dios, que venció la muerte en la cruz misma, porque en la cruz se manifiesta no solamente la voluntad de Dios en el Hijo, que se identifica plenamente con la voluntad de Dios Padre, sino que también en esa exaltación, en esa crucifixión se manifiesta la obediencia, la sumisión, la entrega completa del Hijo a la voluntad de Dios Padre, y por eso el Hijo es resucitado, es glorificado, porque se confió, porque se entregó, porque se sometió plenamente a la voluntad de Dios Padre. Dios no le exigió el sufrimiento ni la muerte. Lo que sí Dios Padre le exigió es la obediencia, la sumisión. Y es lo que Jesús nos está modelando para nosotros. Nuevamente, Jesús nunca les pide a sus discípulos y nunca nos pedirá a nosotros nada que Él mismo no estuvo dispuesto a hacer y a someterse. Las palabras de Jesús tienen fuerza, tienen poder, tienen autoridad, no simplemente porque Él las dice, sino porque Él las vive. Y por eso, cuando nos dejamos atraer por su palabra, por su testimonio, entonces le dan fuerza, le dan poder para decir, porque yo he confiado, confía. Y porque yo no fui defraudado, tú tampoco serás defraudado cuando te identifiques plena y completamente con la voluntad de Dios Padre. Pero nuevamente regresemos a donde empieza esta escena de Nicodemo, que viene a entrevistarse con Jesús de noche, ¿no? Recordemos de que Nicodemos viene de noche por miedo, por temor al qué dirán. Al qué dirán quizás de sus compañeros, de otros fariseos, si lo ven hablando con Jesús. Aún vive en la oscuridad. Y esta oscuridad de Nicodemo también es nuestra oscuridad cuando nos dejamos dominar por este miedo, por este temor, y aún quizás por las exigencias de este llamado que Dios nos hace en Jesucristo. Mucho está en juego, mucho. Y quizás por eso tememos responderle, tememos confiarnos, tememos someternos a la voluntad de Dios Padre que Jesús nos modela con su propia vida. Está mucho en juego y debe de hacernos pensar y debe de hacernos temblar, porque está en juego no solamente tu vida, está en juego tu porvenir, está en juego también la posibilidad de que pongas a riesgo no solamente tu futuro, sino también tu salud, tu vida misma, por seguir a aquel que te llama. Así que este miedo de Nicodemo no podemos descartarlo, o no podemos simplemente burlarnos de él y decir, si yo fuera Nicodemo, yo no tuviera ese miedo. No. Si no has vivido en carne propia las consecuencias de este llamado, si no te has puesto a pensar, ¿no?, de lo que exige responderle. Y aquí no estoy hablando simplemente de ser curas y monjas, no. Estamos hablando del llamado que Dios nos hace a todos, ¿no?, de hacernos sus discípulos, de vivir como ciudadanos
del reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado, porque este sí a Dios tiene consecuencias, y cuando uno no mide las consecuencias, pues fácilmente cuando la vida te apriete, cuando las consecuencias te exijan, pues fácilmente nos vamos a echar atrás. Jesús desea una respuesta, un compromiso, y esto es para todos, sea quien seas, de que si te las juegas con Él o no, de que si te arriesgas con Él o no. Para con Jesús no hay estar tibios, no hay estar a medias, o eres o no eres. Por eso la respuesta a la cual todos tenemos que ser responsables. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.